Tiro vertical y caída libre. ¿Sí? Vamos a aplicar el método científico. Yo tengo un marcador. Lo tiro para arriba. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el marcador? Vuelve. Vuelve. O sea, que cae. vuelve a caer. Bueno, pero estamos viendo solo la mitad. Ya que es un método científico lo que estamos aplicando, vamos a tratar de explicarlo, lo que está sucediendo. Entonces, si yo tomo como marco referencial de donde parte el marcador, vamos a poner que eso es 0, ¿sí? Y yo quiero graficar lo que pasa con el marcador, la posición que va cambiando el marcador a lo largo de todo su movimiento, aunque sea brevemente, nosotros podemos ver que el marcador empieza a ascender, llega a un punto donde deja de ascender y ahí empieza el descenso. ¿Correcto? Es decir, que yo, la posición, si parto de 0, va aumentando, llega a un punto donde deja de ascender y después empieza a descender nuevamente. ¿Correcto? ¿Lo ven todos eso? ¿Sí? Bien. Si yo he graficado la posición en función del tiempo, la derivada en un punto cualquiera, en un tiempo X, ¿qué me va a dar de eso? De este movimiento. La derivada en ese punto. Estoy graficando posición en función del tiempo. Sí. La posición. La velocidad. La velocidad, sí. Y geométricamente, La tangente que corta el punto. la pendiente de La tangente. pendiente. La pendiente de la tangente. ¿Qué va a ser la velocidad? Bien. Entonces, nosotros podemos ver perfectamente de que esta pendiente, que es positiva, porque en nuestro sistema referencial hemos considerado que el movimiento hacia arriba es positivo, la velocidad es positiva. Pero va a llegar a un punto donde la tangente se pone horizontal, es decir, que la pendiente es 0. Es decir, que la velocidad que va a tener ahí va a ser 0. Lo cual lo podemos ver. Es decir, el objeto asciende con una cierta velocidad que no es 0 hasta que se detiene y empieza a caer. ¿Lo ven? Cuando empieza a caer, como va hacia abajo y nosotros hemos considerado que hacia arriba es el semieje positivo, la velocidad de caída va a ser negativa. ¿Lo ven? Ahora, ¿por qué cae? ¿Por qué no sigue? Yo le estoy dando una velocidad. Tiene una cierta velocidad inicial, porque si yo no le imprimo una cierta velocidad, el marcador se queda arriba de mi mano. Entonces, una vez que empezó a subir, ¿por qué se frena? Por la gravedad. Por la gravedad. Es decir, ustedes vieron que del momento que suelta mi mano, no hay nada que yo pueda ver que esté interviniendo en este movimiento. Lo que hay
es la atracción que ejerce la Tierra sobre este marcador y por tanto lo hace volver a caer. ¿Sí? Es decir, que lo único que está actuando sobre el marcador es la acción de la fuerza de gravedad. Ahora bien, hasta ahí entendemos, pero esa fuerza de gravedad le imprime al marcador una aceleración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos acá, dijimos que su velocidad es cero, ¿sí? Lo podemos ver. La velocidad es cero. Aumenta su velocidad hacia abajo, ¿sí? No se queda quieto acá arriba. Entonces quiere decir que hay una variación de velocidad. Y si hay una variación de velocidad, quiere decir que hay una aceleración, ¿sí? Esa aceleración con la que cae, un cuerpo que está soltado, digamos, y que no está influenciado o afectado por ninguna otra fuerza, es lo que llamamos aceleración debida a la gravedad. Y la simbolizamos con la letra G minúscula. Y vamos a tomarla como que es un valor constante de 9,8 metros por segundo cuadrado. Digo, vamos a tomarla porque en la realidad no es un valor constante. Pero eso lo vamos a ver más en detalle cuando entremos en dinámica. Por ahora vamos a considerar que esta es la aceleración debida a la gravedad, ¿sí? U aceleración ocasionada por la gravedad terrestre, y es la que está afectando este movimiento. ¿Hacia dónde va esa aceleración? Porque la aceleración sabemos que es un vector. ¿Hacia dónde apunta ese vector? Hacia el centro Hacia de la el Tierra. centro de la Tierra, o sea, va hacia abajo. Muy bien. Por lo tanto, como nosotros consideramos el movimiento hacia arriba como positivo, la aceleración debida a la gravedad la vamos a considerar como negativa, porque apunta hacia abajo, hacia el semieje negativo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, cualquier objeto en la superficie de la Tierra que es arrojado hacia arriba, en algún momento vuelve a caer, salvo que algo lo siga impulsando hacia arriba. Por ejemplo, un cohete, ¿sí? Tengo un motor que lo va, exacto, Elian, que lo va impulsando hacia arriba. Pero si ese motor, por alguna razón, se detuviera, el cohete vuelve a caer, por acción de la gravedad terrestre. ¿Sí? Entonces, este que es el movimiento que tiene cualquier tipo de objeto arrojado hacia arriba sobre la superficie de la Tierra, nosotros a los efectos de estudio lo partimos en dos. Considerando el movimiento hacia arriba, lo vamos a llamar tiro vertical, y el movimiento hacia abajo, caída libre. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del tiro vertical? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes cuáles son las características que tiene un tiro vertical? La velocidad inicial nunca es cero. La velocidad inicial nunca es cero. Perfecto. Muy bien. Velocidad inicial distinta de cero. ¿Qué más? ¿Qué más podemos La sacar gravedad, analizado? la gravedad es negativa. G es Un vector hacia positivo. abajo.
Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa dijeron? ¿Un ¿Qué vector cosa positivo positiva? puede ser? ¿Qué vector? El vector No, la de aceleración es hacia aceleración. abajo. El otro. De El vector velocidad inicial. Cuando de sube. velocidad. Velocidad. Muy bien. La velocidad es positiva. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? La velocidad es cero cuando alcanza su altura máxima. Muy bien. La velocidad es cero cuando alcanza la altura máxima. Perfecto. Es decir, que este tipo de movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque la velocidad varía en forma uniforme y por lo tanto tiene una aceleración que nosotros, como les dije, consideramos constante. Muy bien. ¿Es un movimiento acelerado o desacelerado? Desacelerado. Desacelerado. ¿Por qué, Lautaro? ¿Cómo me doy cuenta? Y porque si nuestro vector velocidad inicial es positivo y el vector aceleración es negativo, va a llegar un punto en el que el vector de velocidad se vuelva negativo. Perfecto. Es decir, la velocidad y la aceleración tienen distintos sentidos. Entonces el objeto se está frenando. Es un movimiento desacelerado. Muy bien. Esa es la característica del tiro vertical. Obviamente, ¿qué voy a decir? Que la altura a la que llega, a donde se detiene, la voy a llamar altura máxima. ¿Sí? Entonces, como es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, las ecuaciones que ustedes ya vieron son las que se aplican acá, con algunas pequeñas modificaciones. ¿Cuáles serán? Modificaciones o adaptaciones sería. Nosotros Que la aceleración es una constante. primero, y que la voy a llamar G, y que en un tiro vertical es negativa. Segundo, que la posición, en vez de nombrarla con una X, la voy a nombrar como una altura, ¿sí? Y la simbolizo con una H, ¿sí? Esos son los cambios, pero las mismas ecuaciones que uso en un movimiento rectilíneo uniformemente variado horizontal, con esas pequeñas adaptaciones, las puedo usar para un tiro vertical. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Y cuáles son las características de una caída libre? Aceleración positiva. La aceleración va en el mismo sentido del movimiento. Sí. Velocidad inicial cero. ¿Cómo, Macarena? Velocidad inicial cero. Sí, pero puede ser que no. Es decir, en este caso la velocidad inicial es cero. Sí, pero yo puedo arrojar algo para abajo con una cierta velocidad inicial. Que las velocidades son distintas a la que inicia a la que termina. Eso sí. Es decir, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Es un rectilíneo uniformemente variado? No, no lo es. ¿Por qué no? Sí, sí lo es, porque hay negativa. Sí lo es porque la velocidad varía. ¿Sí? La velocidad varía. Es decir, supongamos que yo lo arrojo. Cuando yo suelto mis dedos, la velocidad que tiene acá es cero. Sin embargo, antes de tocar mi mano,
la velocidad es distinta de cero. Es decir, que ha ido aumentando la velocidad. ¿Sí? ¿Eso no se llamaba aceleración? ¿El cambio de velocidad? Claro. O sea que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero en este caso es acelerado. ¿Por qué? Porque va ganando velocidad. Mientras que en el tiro vertical va perdiendo velocidad, en la caída libre va ganando velocidad. A medida que pasa más tiempo, la velocidad aumenta. ¿Sí? La aceleración es la misma, pero va en el mismo sentido que la velocidad. Entonces, cuando yo lo analice en las ecuaciones, voy a tomar a G como positiva, ¿sí? Simplemente para indicar que como tomo las velocidades positivas, la aceleración va en el mismo sentido, para que el movimiento sea acelerado, ¿sí? Obviamente voy a saber interpretar el sentido. Cuando yo saque una velocidad final de 10 metros por segundo, sé que es hacia abajo. ¿Entiende eso? No me voy a confundir en ese sentido, porque aparte lo voy a analizar separado del otro. ¿Se entiende o más o menos? ¿Se entiende? Más o menos, profe. ¿Qué es lo que no te quedó claro? El de la caída libre no me quedó claro. ¿Será movimiento rectilíneo, uniforme, variado? No lo entendí. Sí, sí, es uniformemente variado porque su velocidad no es constante. La velocidad varía y va aumentando. Entonces, es un movimiento variado. ¿Pero varía en forma uniforme? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué varía en forma uniforme? Porque la aceleración siempre es la misma, que es la de la gravedad. Porque la aceleración es constante, correcto, Lautaro. Porque la aceleración es la misma, no va cambiando su aceleración. Por eso es uniformemente variado. O dicho de otra manera, el movimiento varía uniformemente, en forma uniforme, su velocidad. ¿Sí? Muy bien. Y quedamos que la velocidad inicial podía ser cero o no. Eso no me afecta. Obviamente, al ser un MRV, las ecuaciones también se aplican para caída libre, haciendo unos pequeños cambios. Si la velocidad ahora y la aceleración van en el mismo sentido, le voy a poner el mismo signo a ambas, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero considerar positivo por una cuestión de sencillez en los cálculos, si la velocidad la pongo positiva, la aceleración la tengo que poner positiva. Si yo la pongo la velocidad en negativo, porque quiero indicar que va hacia abajo, la aceleración también la pongo en negativa. ¿Se entiende? Y la distancia sigue siendo la altura. ¿Está? ¿Está entendido? Vamos a ver Sí, si está profe. entendido. Vamos a ver si está entendido. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? A ver. Me dicen. Tomen nota, por favor. Una botella se deja caer desde un globo aerostático. Y alcanza el piso en 20 segundos. Determine la distancia que recorre la botella si el globo
A estuviera en reposo en el aire. Y B ascendiera con una rapidez de 50 metros por segundo cuando se deja caer la botella. ¿Estamos? ¿Lo puede repetir, profe? Una botella se deja caer desde un globo y alcanza el piso en 20 segundos. Determine la distancia que recorre si el globo A estuviera en reposo en el aire y B ascendiera con una rapidez de 50 metros por segundo cuando se deja caer la botella. ¿Estamos? Bien. Para la parte A del ejercicio, ¿yo qué tengo? Tengo un globo que está a una cierta altura del piso, estático, está quieto, dice, cuando yo dejo caer una botella. ¿Ok? Primera parte importante, se deja caer. ¿Qué significa eso en términos físicos? Que la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. 0. La velocidad inicial de caída de esa botella es de 0. Muy bien. Otro dato que me dan. ¿Cuánto tiempo demora en llegar al piso? 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Y me piden la altura. Bueno, aunque no me lo den, yo tengo que la aceleración con la que cae es de 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, la altura, que va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gt cuadrado, le pongo más acá la gravedad porque va todo en el mismo sentido, velocidad inicial es 0, así que me queda que la altura es un medio de 9,8 metros por segundo cuadrado por 20 segundos al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? Profe, ¿por qué un medio? Porque así está la fórmula. ¿Ya lo Da vieron? 1960, profe. ¿Cuánto? 1960 metros. Bien. Esa es la altura desde la que cae si el globo estuviese quieto en el aire. ¿Se entendió? Laila, el micrófono, por favor. Bien, ¿Cómo? ahora, el tema es... ¿Qué? ¿Perdón? No, que justo se me tildó. Es que si no vas a salir sola vos en la filmación. Porque la cámara, el mic toma el que está hablando. Bien, ahora, la parte B me dicen, ¿qué pasaría si cuando se suelta la botella, el globo está ascendiendo con una velocidad de cuánto? ¿50 metros por segundo? 50 metros por segundo. 50 metros por segundo. Quiere decir que en ese caso, digamos, el globo está ascendiendo con una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué me afecta esto? Cuando yo suelto la botella. ¿En la altura? En la velocidad inicial. ¿En la gravedad? A ver.
Vamos por parte. En la En el altura, tiempo. altura, velocidad inicial, gravedad, tiempo. Me las han mencionado todos. Le faltó decir la humedad. Díganme, el que dijo altura, ¿en qué sentido afecta la altura? Y en que va Y, ascendiendo profe, cada porque vez. El de A1. El que dijo altura. Yo lo dije. Mil y Bien. nada. ¿Qué sentido afecta la altura, Mili? Es que no te estoy viendo, Mili. En que va ascendiendo. Para mí, no sé. O sea, cada vez asciende más. El globo, sí. ¿Y qué pasa con la botella? Y ahí con... Cae de más altura. A ver, no, profe, porque lo vas a tirar a la misma altura, pero ahora va a tener una fuerza en vez del otro que solo tenía la fuerza para abajo, ahora va a tener una fuerza para arriba. ¿O no? Nada que ver. a ver. Está casi. No es que varía el tiempo. O sea, si desciende más arriba va variando el tiempo en la caída de la botella. Sí, obvio. Eso sí. A ver, Sofía. No es que tiene una fuerza hacia arriba. ¿Qué es lo que tiene hacia arriba cuando yo suelto la botella? Velocidad. Una velocidad hacia arriba. La Sofía dejó de darme pelota. Una velocidad hacia arriba tiene. Sí, profe, le estoy dando bola, perdón. Bánqueme un segundito, por favor. Cuando yo suelto la botella acá, si el globo está ascendiendo, la botella en ese momento no está quieta. Tiene no una fuerza hacia arriba, Sofía, tiene una Tiene la velocidad. hacia arriba. ¿De cuánto será esa velocidad hacia arriba? 50 metros. 50 metros por segundo. Claro, la misma que el globo. Quiere decir que en el momento en que yo suelto la botella, pónganse, la voy a soltar de este lado. La botella va a subir porque va a tener una cierta velocidad inicial igual a la que tenía el globo cuando se soltó, va a subir un tiempo hasta que se detiene y ahí empieza a caer. ¿Sí? Entonces, yo sé que desde acá hasta el piso son 1960 metros, porque ya lo calculé. Si estuviera quieta. Pero, en realidad, no cae desde acá hasta el piso. Sube un tiempo más y ahí empieza a caer. Entonces, yo necesito saber cuánto es la altura más que va a recorrer la botella. Para ello necesito calcular esta parte de tiro vertical que hace la botella. ¿Sí? Es decir, que tiene una velocidad inicial de 50, una velocidad final de 0, y va en contra de la gravedad, o sea que se va frenando. Esa es la altura, el extra de altura que va a tener. ¿Cuánto es eso? ¿Cómo lo calculo?
Profe, ¿no tenemos que reemplazar en la ecuación o algo así? ¿Cómo lo calculás? ¿En qué ecuación? En la que hizo en el punto A de altura, porque ya tenemos la altura y tenemos velocidad inicial, no. No tenés la altura. Ah, bueno. Vos solo tenés la altura en esta situación, en que el globo está quieto. Pero yo lo que necesito averiguar es, como el globo no está quieto, y cuando yo suelto la botella, en el momento que la suelto, la botella tiene hacia arriba una velocidad de 50 metros por segundo, ¿cuánto más asciende la botella antes de empezar a caer? Es decir, ¿cuánto le tengo que agregar ahí? ¿Cómo calculo eso? ¿Vos estabas hablando vos, Luis? ¿Cómo calculo esa parte de extra que sube la botella? Profe, ¿no sería con la fórmula de la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por gravedad por altura? Porque Bueno, tenemos todo. puedo usar esa, Elena, porque tengo todo. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado. Es un tiro vertical, así que es menos 2G por H. ¿Sí? ¿De dónde me interesa averiguar esa H? Vamos a llamarle H1 para ponerlo acá y no confundirla con la del otro movimiento. La velocidad final es 0, porque sube hasta que se detiene por efecto de la gravedad. Así que, ¿qué me queda? Que la H1 va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2G. Es decir, ¿cuánto me da eso? ¿Todavía no han sacado la cuenta? 127,55. 127,55. ¿Qué? Metros. Metros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorre la botella? En el caso B, la distancia que recorre la botella va a ser los 1960 metros más los 127,55. ¿Sí? Me perdí. Luego, ¿cuánto da esto? 2087,55. Esa es la distancia que va a recorrer la botella si el globo, cuando se suelta la botella, estuviese ascendiendo con una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Quién se perdió? Yo, ¿Quién es yo? No te veo. Fiorella. Ah, No entendí cómo te dieron el resultado de la altura. nunca te voy a sacar si encima dice Viviana. ¿Por qué, Fiorella? ¿Por No qué no? entendí cómo sacarlo. Cuando sube, Claro. es un tiro vertical. Sí, pero no entendí cómo ponemos el 2G, por ejemplo. Eso no entendí. O sea, la fórmula. Claro, la fórmula. Entendí todo, pero eso no. Pero la fórmula que vos conocés es esta. Esa es la fórmula.
Nada más que en un tiro vertical, la aceleración es menos g. X es h. Esos son los cambios que tengo que hacer. Entonces te queda eso. Sí, pero no llegué a ese resultado. A eso me refiero. ¿Y cuánto te dio vos? O sea, no lo supe sacar. No entendí cómo reemplazarlo. ¿Con qué vale eso? Estamos analizando el tiro vertical. En el tiro vertical, la velocidad inicial dijimos es 50 metros por segundo. La velocidad final es 0. Se detiene. La aceleración es menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Y la altura es lo que quiero saber. Entonces, de ahí, con esos datos lo saco. Ah, pero entonces la gravedad sería negativa ahí. Por eso le puse el menos ahí. Claro. Ya. Porque es un movimiento desacelerado. Bueno, eso no había entendido. Es un movimiento desacelerado. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ahora sí, profe, gracias. Profe, Bueno. una pregunta. Los 127,55 metros, si estamos calculando la distancia que recorre el globo, ¿no habría que sumarlos dos veces? Una por los que sube y otra por los que baja. No, porque no es la distancia que recorre el globo. Me El preguntan globo no, la botella. que recorre la botella. A ver, eso también depende de la interpretación. Yo lo que interpreté es que la distancia no... A ver cómo me entendés. ¿Desde dónde cayó, desde dónde terminó cayendo la botella? ¿Sí? Si no, tendrías que sumársela otra vez. Eso depende cómo esté redactado el enunciado. ¿Sí? Sí. Porque está bien que sube, pero a vos te dicen, determine la distancia que recorre la botella. Y la botella va a subir hasta acá y acá empieza a caer. Entonces, la distancia que recorre hasta que cae es desde acá hasta acá. No desde que se soltó, ¿qué distancia? ¿Sí? No, distancia, qué longitud recorrió. Bien. ¿Entendieron este tema? Tiro vertical y caída libre. Sí, profe. Sí, profe. No es difícil. Es una variante del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un caso particular, digamos, cuando en vez de ser en el sentido horizontal, es en el sentido vertical y está afectada por la gravedad terrestre. ¿Sí? Ahora, no vamos a llegar nosotros a ver porque nos quedan 10 minutos. Lo que sigue es el tiro parabólico o el tiro oblicuo. ¿Sí? Pero bueno, eso se lo voy a dejar a Tito porque no vamos a llegar nosotros a verlo. Así que dejemos esto acá. ¿Sí? Bueno, profe, ¿tenemos un recreo o algo?